infinito. Bienvenidos a una nueva aventura llena de magia e imaginación. Nuestro cuento del día de hoy es El natalicio de Benito Juárez. Hola mis amigos infinitos. El día de hoy les vamos a contar la historia del natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo. ¿Quieres saber quién fue Benito Juárez? ¿Y por qué es un personaje muy importante en la historia de México? Ponte cómodo que aquí te contamos su historia. Benito Juárez es una de las principales figuras en la historia de México. Los mexicanos lo recuerdan con gran cariño y respeto por su origen humilde, por las leyes que expidió como presidente de México y por el ejemplo de dignidad que le dio al mundo al enfrentar la invasión francesa. Y fue conocido como Benemérito de las Américas. Su nombre completo es Benito Pablo Juárez García. Había una vez, en un pueblito de Oaxaca, llamado San Pablo Guelatao. Era un 21 de marzo de 1806, en el seno de una familia indígena zapoteca, nació un niño llamado Benito Juárez. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García. A la edad de 3 años, Benito Juárez quedó huérfano y pasó al cuidado de sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, de origen zapoteco. A los pocos años murieron también sus abuelos, quedando él finalmente bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez. Benito Juárez era un niño muy trabajador. Vivió su infancia como un peón agrícola y pastor de ovejas. Su tío, Bernardino, conocía el español y se lo enseñaba a Juárez, que mostraba entusiasmo en aprenderlo. Sin embargo, las labores del campo y el hecho de que en el pueblo no se hablara el español no permitieron que Juárez avanzara mucho en su aprendizaje. En su pueblo, como sucedía en las poblaciones pequeñas, no existía ni la más elemental escuela. El 17 de diciembre de 1818, Benito Juárez decidió marcharse de su pueblo porque se dio cuenta que quienes aprendían a leer y hablar español lo hacían viajando a la ciudad de Oaxaca. Hasta este momento, la lengua única que Juárez hablaba era el zapoteco, siendo sus conocimientos del idioma español básicos. Fue a la ciudad de Oaxaca, donde se alojó con su hermana Josefa, que trabajaba como cocinera para un comerciante rico llamado Antonio Maza. Allí vivió durante un tiempo, mientras trabajaba también como empleado cuidando la granja. Poco después, conoció al sacerdote Francisco Antonio Salanueva, quien lo recibió como aprendiz de encuadernador, mientras al mismo tiempo asistía a la escuela primaria. Posteriormente, ese mismo sacerdote le ayudó a ingresar al seminario de Santa Cruz, en la misma ciudad, donde estuvo hasta que se enroló en la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Después de recibir la licenciatura en 1834, Benito Juárez dedica sus mayores esfuerzos a su carrera como abogado al servicio de la causa de los indígenas. El 31 de octubre de 1843 contrajo matrimonio
con Margarita Maza y tuvieron 12 hijos juntos. En 1847 se convierte en gobernador de Oaxaca, desde donde abre nuevos caminos, reconstruye el palacio de gobierno, funda escuelas normales, hace un plano de la ciudad y una carta geográfica y se preocupa por manejar de una manera prudente los dineros del Estado. También en ese cargo Juárez impidió la entrada a Oaxaca al fugitivo Santa Anna, quien venía huyendo de la capital del país debido a la ocupación estadounidense de entonces, ofensa que Santa Anna jamás perdonaría. En 1853, al llegar por 11ª vez a la silla presidencial Antonio López de Santa Anna, cobró venganza a Juárez por haberle impedido ingresar al Estado. Tal como Juárez se lo había advertido a su esposa, un día, mientras impartía cátedra, llegaron por él unos militares para apresarlo. Solicitó 5 minutos para terminar su cátedra. E incluso le fue concedido pasar a su casa a despedirse de Margarita, pensando en un posible fusilamiento, y lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa. Al poco tiempo lo trasladaron a Veracruz, donde lo embarcaron en nave de bandera española, rumbo al destierro en Cuba, en donde trabajó en una fábrica de puros. Tiempo después, Juárez se trasladó a Nueva Orleans, donde buscó el apoyo de las logias masónicas locales. Juárez conoció allí a Melchor Ocampo y otros exiliados que habían sido desterrados o simplemente eran perseguidos políticos del dictador. Todos ellos se reunían en esa ciudad en secreto para planear un golpe de Estado en contra de Santa Anna. En el exilio, Juárez buscó apoyar a la revolución que estaba gestando en Ayutla, así que logró embarcarse a Panamá para luego llegar a Acapulco. Ante el inminente triunfo liberal, Santa Anna abandonó la presidencia el 9 de agosto de 1855 y el 16 de septiembre los liberales llegaron a la capital. En esta época expidió la Ley Juárez, oficialmente conocida como la Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Esta ley eliminó los privilegios que en ese momento tenían los militares y la Iglesia sobre el resto de la sociedad. Separó al Estado de la Iglesia. En 1858, Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez, tras el autogolpe del estado de Ignacio Comonfort, quien decidió aliarse al plan de Tacubaya y dimitió convirtiéndose, de acuerdo a la Constitución, en presidente al ser ministro de Justicia. El 12 de julio de 1859, Juárez decreta la primera de las normas de reforma, la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, que impidió a la Iglesia tener propiedades en México. La Guerra de Reforma trajo consecuencias severas para la nación mexicana. Una de ellas fue la crisis económica que orilló al presidente Juárez a suspender el pago de las deudas contraídas con otros países. Afectados sus intereses Francia, Inglaterra y España, y enviaron
tropas a las costas mexicanas. No obstante, debido a las negociaciones diplomáticas y a la firma de los tratados de la Soledad, el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. Por ello, Inglaterra y España abandonaron el territorio nacional. Sin embargo, el gobierno francés no cumplió con lo pactado en los citados tratados y comenzaron una intervención armada en México. Los franceses perdieron el 5 de mayo de 1862 la batalla de Puebla contra las tropas mexicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza. El general Zaragoza mandó al Palacio Nacional su famoso telegrama: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Francia decide permanecer, luego de un año después de la batalla de Puebla. El 17 de mayo de 1863, los franceses tomaron Puebla. Después de la ocupación de la Plaza de Puebla, la capital de la República fue declarada también en sitio y Benito Juárez trasladó su gobierno a San Luis Potosí. De allí se cambió estratégicamente a Monterrey y a Saltillo. Entre 1864 y 1867, Francia establece el imperio de Maximiliano de Habsburgo, con el respaldo de Napoleón III. Juárez consiguió el apoyo de Estados Unidos para continuar la guerra en contra del ejército imperial, de manera que el avance de los republicanos obligó a Maximiliano a abandonar la capital y refugiarse en Querétaro. A pesar de que intentó escapar de las tropas mexicanas, fue capturado y fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. El 15 de julio de 1867, Juárez entra a la Ciudad de México, izó la bandera en la Plaza de la Constitución. Ese mismo día expidió el manifiesto en donde se encuentra la frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En octubre de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de la República y se concentra en la organización económica del país, la reducción del ejército, el impulso de la reforma educativa y el control de los alzamientos militares. En 1871 fue reelecto nuevamente presidente de la República. Benito Juárez murió el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional, pero sin duda dejando un gran legado. Y colorín colorado, una parte de esta historia ha terminado. Y ahora vamos a enviar unos saludos a nuestros amigos infinitos que nos siguen y ven nuestros cuentos. Saludos a Sofía Sacil Xiu Hernández, Kevin Etzae Xiu Hernández, que ve nuestros cuentos desde Quintana Roo. ¿Te gustaría que te enviemos un saludo desde nuestros cuentos? Déjanos un comentario en nuestras redes sociales. Facebook, Cuentos Infinitos. Instagram, @cuentos_infinitos. TikTok, @cuentos_infinitos. Y escríbenos, ¿a quién te gustaría que le enviemos saludos?
Y cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? Gracias por ver este cuento. Te esperamos en nuestra próxima aventura llena de magia. ¡E imaginación! Cuentos infinitos. Si te gustó este cuento, compártelo, regálanos un like. Y suscríbete. ¡Hasta la próxima! Sigue disfrutando de nuestros cuentos. La Constitución Mexicana. Hola amigos infinitos, el día de hoy les vamos a contar una parte de nuestra historia de México. Les vamos a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que el 5 de febrero celebramos su promulgación. Después de que Venustiano Carranza derrotara a las fuerzas zapatistas y villistas, lanzó la convocatoria en 1916 para elegir a los diputados del Congreso Constituyente. ¿Te gustaría que te enviemos un saludo desde uno de nuestros cuentos? Escríbenos en el link que aparece abajo en la descripción.